Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mandamos un abrazo. Estamos nuevamente en un episodio de Comunidad en Estudio Podcast. ¿Cómo estás, Jafet? Estoy muy bien, gracias a Dios, listo para comenzar este estudio que estoy seguro que va a bendecir tu vida. Sí, bueno, yo también estoy súper contento porque en realidad han sido días bonitos. Pasamos nuestro primer mes aquí en McAllen. Y la verdad es que estos días han sido algunos días de frío, ¿no? Que me recordaron un poquito mi país de Chile. Así que fue agradable sentir un poquito el frío. ¿A ti te gusta el frío, no? Aprovecha que eso no se da todos los días. Eso, ¿no? Y cuando llegó el frío no sabíamos cómo abrigarnos porque me dijeron aquí en McAllen nunca hace frío, así que solo me vine así sin nada de abrigo, pero bueno, contento igual por sentir un poco la brisa. Qué bueno, brother, qué bueno. Bueno, hoy estamos contentos porque vamos a seguir con el estudio sobre la misión, ¿no? Qué privilegio es poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Y te invitamos a que tú también seas parte. Si no has visto el episodio pasado, está ya aquí en nuestras redes, en YouTube. Puedes allí seguirnos porque vamos a estar semana a semana estudiando esto que está apareciendo aquí en pantalla, que es una guía de estudio de la Biblia, muy ordenada, dividida en temáticas, y estamos en este trimestre viendo especialmente lo que tiene que ver con la misión. Y hoy se viene un capítulo bien interesante, ¿no? Muy interesante por demás, y vamos a hablar sobre las excusas. Y yo creo que algo que todos los seres humanos se relacionan en algún momento es que ya sea que diste una excusa o que recibiste una excusa porque no quisiste participar de ese evento o esa actividad o ese programa. ¿Has dado excusas o no tú algunas veces ahí? Claro, que pequeño, te invitan no sé, a una fiesta y tú, claro, bueno, estoy ocupado. claro. O te invitan a hacer algo que tal vez te sientes un poco incómodo o crees que no puedes hacerlo y buscas cualquier razón para no ir o no participar de ese evento. Y yo creo que muchas veces los seres humanos hacemos eso con el propósito de evadir no solamente las cosas sencillas, pero muchas veces los propósitos de Dios. O sea, porque las excusas, las excusas no son razones, ¿no? No sé si te has fijado, porque cuando nosotros ponemos excusas, no es una razón válida para no hacer lo que por la excusa no hicimos. Por ejemplo, yo me recuerdo que a veces, no sé, no quería ir al colegio, a la escuela. No, es que me duele el pie, no sé, o hoy me siento un poco más débil, ¿no? Y en realidad eso no era que me impedía ir a la escuela, era simplemente que no quería. Pero a través de poner una excusa es como que no somos honestos y nos cuesta decir de frente, no quiero. No quiero. Y ponemos un montón de cosas para decir, mira, es que me pasó esto, me duele esto, estoy cansado, estoy acá. Pero no vamos de frente y a decir, no quiero. No sé si a ti te cuesta responder así. Creo que decir que no muchas veces es difícil. Y a veces la conciencia te ataca, especialmente cuando estás relacionado a la misión. Claro. Vamos a hacer obra misionera. Tengo visita en casa. Claro. O ya hice un compromiso con la familia. O te invitan para hacer algún proyecto o participar en la iglesia y entonces ahí no me siento preparado, no estoy listo. Y muchas de esas excusas también están relacionadas con ese temor a quedar mal o temor a decepcionar a la persona que te invitó. Sí. Entonces, si le dices que no, tal vez tú dices, wow, le estoy hiriendo, le estoy ofendiendo, pero busca una excusa para que la persona que me invitó no se sienta tan mal. Incluso para que tú no te sientas tan mal. Claro. De decir, bueno, dije que no porque tenía una razón válida, ¿no? Es como para calmar la conciencia. Para calmar la conciencia. Pero hay algo que me gusta de Dios. Sí. Es que Dios es experto derribando nuestras excusas. Interesante. Él nos invita e insiste en invitarnos, no porque nos necesite la misión, sino porque a través de la misión Él quiere transformar nuestro corazón. Y esa es la parte de la historia que queremos ver con Jonás. Sí, es verdad. Dios insiste en la vida de Jonás, no porque Dios necesita a Jonás para cumplir su misión, sino porque Dios está buscando al profeta para transformar su corazón. Exacto. La misión nos transforma al final. La misión nos transforma y el proceso también nos transforma. Sí, es verdad. El proceso, lo que Dios hace
para llevarnos a ese nivel donde nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios. Sabes que de Abraham pudimos aprender varias cosas, ¿no? Y el viernes pasado aprendimos acerca de hospitalidad, de amor, ¿no? De intercesión, oración intercesora, pero hoy vamos quizás a estudiar la vida de Jonás y aprender un poquito al revés, ¿no? Como decir, ¿qué cosas de Jonás en realidad son cosas que también nosotros, porque la Biblia al final se torna como un espejo, ¿no? Y nos muestran nuestros errores o las cosas que estamos haciendo y que no percibimos que estamos haciendo no del todo bien. Y a través de la vida del Jonás vamos a ver algunos elementos peligrosos a la hora de vivir la misión. Y lo primero, Jafet, que quería... Vamos a ver un par de puntos allí. Y el primero es el tema del miedo, la excusa del miedo, ¿no? ¿Qué opinas tú? O sea, Jonás, pongamos un poco en contexto esto. Jonás fue llamado para ir a Nínive, ¿no? Para ir a esta ciudad, que era una ciudad poderosa, que era una ciudad en donde había un desarrollo rápido, potente, pero Jonás iba a ir con un mensaje no tan agradable para ellos, ¿no? De una destrucción, de algo negativo. Entonces, Jonás, ¿será que sintió miedo por eso? Fíjate, el mensaje pudiera haber sonado desagradable, pero el final era de salvación. Y realmente lo que, para mí, en el contexto de lo que leo de la historia, lo que a Jonás le trae miedo es la respuesta del pueblo. Sí. Es que si yo voy donde esta gente y le hablo de un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, que le da una oportunidad, en vez de simplemente enviarle fuego y destruirle, le envía un mensajero para brindarle gracia y salvación. Yo sé que ellos van a arrepentirse. Entonces yo no quiero que ellos se arrepientan. Yo lo que quiero es que Dios descienda fuego del cielo y los queme a todos. Entonces, claro, el miedo de Jonás está, Señor, quémalos de una vez. Sí. ¿Sabes? No les dé una oportunidad a esa gente. Entonces, como Jonás conoce a Dios, él está diciendo, yo no voy para allá. Porque yo sé que Dios tiene un propósito, un plan con esa gente y yo no estoy alineado con ese plan y ese propósito de Dios. Wow. Interesante, eso puede ser una gran excusa que también nosotros tomamos muchas veces, ¿no? Me llama la atención porque los asirios, ¿no? que Nínive en ese tiempo eran personas también despiadadas, dice también el estudio aquí. O sea, si tú lees un poco el contexto, hacían un montón de cosas que un judío como Jonás se hubiera espantado, hubiera guardado rencor. Ellos veían mucho a los extranjeros como inmundos, como apartados de la gracia de Dios. Ellos eran el pueblo escogido, los otros no. Entonces, qué extraño que Dios vaya y piense en un pueblo distinto al de Israel y que envíe a alguien para darle un mensaje de salvación, porque no era un mensaje de advertencia, un mensaje de te quiero salvar, no te quiero destruir, ¿no? Entonces, eso es ponlo en contexto. Ponlo en contexto. Imagínate, llega Hamas, terroristas van, matan niños, matan mujeres, hacen un montón de cosas increíbles y de repente llega un profeta de Israel y le dice, hey, en vez de ustedes ir y tirarle bombas a la gente de Hamas y desear que se los lleve quien los trajo, destruirlos, esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a ir ahí a la Franja de Gaza, van a predicar, van a hablarle de la gracia y del amor de Dios, van a darle chance, van a darle oportunidad, van a decirle, ¿sabes qué? Si se arrepienten, yo los voy a perdonar. Ahora imagínate el pueblo que recientemente había sido destruido, maltratado, atacado por sus enemigos, ir a esa misma tierra de los enemigos que mataron a tu hijo, que violaron a tu esposa, que tomaron a tu vecino y lo quemaron. Ahora ir y decirle, ¿sabes qué? Hay un Dios de gracia que nos está enviando a desearles lo mejor y darle misericordia. Wow. Entonces, el miedo del profeta es, Señor, mi plan de mi corazón es que ellos sean destruidos. Pero si yo voy, yo sé que tú lo vas a perdonar y yo no quiero eso. So, hay un temor al fracaso de la agenda personal. ¿Tú me entiendes? Así es. Yo quiero que mi agenda personal triunfe, pero yo sé que si yo voy, mi agenda no va a triunfar. Sabes que mirarlo de esa manera me gustó mucho cómo tú aplicaste, porque hoy, al ver todo esto de la guerra que se está desarrollando, ¿cierto?, en esa zona, creo que uno
Y al ver las imágenes tan crueles, ¿no? Creo que uno puede entrar más en contexto de lo que hubiera significado esta historia para sus primeros oyentes. Imagínate. O sea, esta historia se contaba por tradición oral, se escribió hace mucho tiempo y los primeros receptores fueron el pueblo de Israel. Quienes odiaban también a los asirios, eran sus enemigos. Entonces, esta historia, nosotros cuando la vemos con ojos ahora ya más occidentales, después del evangelio, del cristianismo y todo lo que nosotros ya tenemos una línea y cruzada. El canto, Jonás no le hizo caso, todo bien lindo, ¿verdad? Y nosotros pensamos, oye, pero Jonás, ¿cómo no le va a hacer caso a Dios, no? Claro. Pero yo me imagino para los primeros receptores de esta historia, le aplauden a Jonás. O sea, ellos hubieran hecho lo mismo. Porque ellos hubieran dicho, ¿cómo yo voy a ir con un mensaje de salvación? O sea, qué bueno, Jonás, que te estás yendo para otro lado, porque ellos no merecen escuchar tu palabra, ellos merecen morir. Nosotros somos el pueblo Exacto. separado de Dios. Esta gente son unos incircuncisos, no merecen la gracia. Entonces, el contexto de ser un pueblo separado, un pueblo diferente, un pueblo que Dios escogió, es también parte del contexto del profeta. Y por esa razón el profeta no le cabe en la mente ver la salvación fuera de las cuatro paredes de Israel. Así es. Y por eso era controlado y al final dejó que su miedo, que su odio, que su enojo, al final lo guiara, ¿no? Al final lo llevó a que todas esas voces del miedo, esas voces del odio, del rencor, tomara acción de su vida y lo llevó en otra dirección, no en la dirección que Dios quería. Entonces yo creo que aquí podemos aprender la primera lección, ¿no? ¿Qué es lo que te está controlando a ti? ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿A qué voces tú le estás haciendo caso? ¿Será que te estás dejando guiar por el miedo? ¿Será que te estás dejando guiar por el rencor, por el odio? Y estás dejando que eso tome acción de tu vida. Porque al final, si uno alberga odio en su vida, en sus acciones, eso se va a reflejar, ¿no? Entonces, y lo más triste de todo es que si tú escuchas esas voces, vas a irte en contra o vas a irte en otra dirección que no es el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces creo yo que eso es lo primero que podemos aprender de Job, de Jonás, y de que pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que está guiando mi vida? ¿Hacia dónde estoy yendo? Wow, eso está muy lindo. Y al reflexionar en eso, lo que Dios deseaba que guiara la vida de Jonás fuera el amor incondicional que Dios tiene, aún para con un pueblo que no merece la gracia. Porque la parte interesante es que tampoco el pueblo de Israel merecía la gracia de Dios. Fueron escogidos por pura gracia. Y por esa razón está esta historia. Para que tanto los que Dios ha salvado como aquellos que están todavía sin conocer a Dios entiendan. Todo lo que hemos recibido es simple y únicamente porque Dios ha decidido mirarnos con gracia. Exactamente. Porque su amor es más grande que nuestro fracaso, que nuestros errores, las veces que pecamos. Y esa oportunidad de gracia es la que Dios le ofrece a todo el mundo. Aún al más vil pecador. Eso es, exactamente. Y sabes que mirando toda esa gracia de Dios, cómo Dios es, ¿no? Yo creo que entramos a la segunda excusa que podemos tener a la hora, o que impide que nosotros podamos cumplir la misión, que son los conceptos falsos, ¿no? Y de eso estuvimos estudiando en esta guía de estudio de la Biblia, porque muchas veces nosotros, no es que nosotros somos hechos a imagen de Dios, sino que es todo al revés. Tenemos un Dios hecho a nuestra imagen. Y cuando nosotros tenemos a un Dios hecho a nuestra imagen, o sea, Dios yo lo amoldo a una imagen que me favorece a mí, que piense como yo, ¿no? O sea, yo le tengo odio a mi hermano, lo mismo que está pasando hoy con Israel, por ejemplo. Claro, y Dios es un Dios que odia. ¿No? Y Dios está con nosotros y por eso vamos a ir a bombardear, vamos a matar, vamos y justificamos y como que hacemos que Dios hable el lenguaje que yo tengo y use mi imagen de odio pensando que es Dios, pero es una imagen, ¿no? Creamos una teología. Exactamente. Basada en nuestros preconceptos y no en lo que dicen las escrituras. Así es. Eso es una locura. Sí. Y es lo que está pasando con Jonás. Jonás dice, yo no quiero ir a Nínive. ¿Y qué hace? Toma un barco y toma una dirección completamente opuesta al propósito y al plan de Dios. Y esto me llama la atención. Cuando nosotros levantamos excusas, Dios levanta tormentas. Wow. Uf. Es verdad, es verdad. Porque son las tormentas
que Dios permite en nuestra vida, la que nos redireccionan al plan de Dios. Tenemos conceptos falsos, ponemos excusas, decimos, no, ¿sabes qué? Yo creo que yo no soy capaz, no soy la persona ideal para ir a predicar este lugar. ¿Sabes qué? Yo creo que mi Dios es un Dios que no puede perdonar a esta persona porque hizo tanto mal y por eso yo no perdono. Y entonces comenzamos a poner todos estos conceptos sobre Dios en nuestra propia vida. Que son nuestros conceptos. Y entonces, en nuestro barco de nuestra seguridad, yendo en contra del plan de Dios, Dios permite las tormentas para derribar nuestros preconceptos. Sí, correcto. Fíjate cómo... Y redireccionarnos. Redireccionarlo. Al final, ¿no? El pueblo... De hecho, Jonás estaba ahí en la barca, la gente estaba asustada, empezaron a tirar todo al agua, y de repente él le dice, ¿sabes qué? Lánceme a mí porque creo que vamos a calmar la ira de Dios, y se calman. Entonces recuerda que había una idea de que en las aguas habitaban los seres sobrenaturales, los fantasmas, en las aguas, en las profundidades de las aguas habitaba el Leviatán. Entonces este concepto de que si tú me tiras a las aguas, se va a calmar la ira de Dios y entonces ya todo va a estar tranquilo. Sí. Y mira lo que sucede. Dios permite que todo esto suceda. Jonás es tirado a las aguas, no para ser destruido, sino para direccionar al profeta al propósito de Dios. Sí. Yo no sé cuál es la tormenta que tú estás pasando ahora mismo. Yo no sé cuál es el problema en tu hogar, financiero, matrimonial, tal vez alguna tormenta personal, pero algo yo estoy seguro, es que no hay ninguna tormenta que Dios permita en nuestra vida que sea sin propósito. Dios hacia algún lugar te quiere llevar. No sé cuál es, pero algo estoy seguro es que Dios va a usar esa tormenta para que su propósito en tu vida se cumpla. Wow. Las tormentas son una forma en la que Dios nos habla, ¿no? Uf. O sea, Dios nos habla a través de la tormenta y puede ser que esa tormenta que tú estás atravesando sea la voz de Dios diciéndote vuelve a la dirección que yo quiero que vayas, ¿no? Vuelve al propósito por el cual un día te llamé. Haz que yo sea un Dios, el Dios de la Biblia, o sea, no un Dios encajado en tu imagen, ¿no? Que Dios pueda volver a ser ese Dios que te vuelve a ti imagen de Dios y no al revés, ¿no? ¿Sabes qué? Me gusta mucho y eso nos lleva al tercer punto, que muchas veces, o sea, yo pienso, imagínate Jonás yendo a ese lugar, pasando por lo que pasó, después inevitablemente diciendo, bueno, Señor, voy a este lugar, ¿no? Comenzó a predicar, me imagino, con todo ese miedo, con todo ese odio, pero lo hizo. Y algunos comentaristas que dicen que este fue el mejor profeta de la Biblia, el profeta más exitoso. Más ¿no? exitoso. De todos. Nosotros miramos a un Jonás como hoy el profeta más desobediente y que no le hizo caso, como cantabas la canción. Pero fue el único profeta que cuando predicó toda una ciudad se convirtió. Pero ¿sabes por qué? Los teólogos miran a Jonás como el más exitoso porque nos acostumbramos a ver el éxito en los números. Exacto. Pero Dios ve el éxito del profeta basado en la fidelidad. La obediencia. En la obediencia del profeta. Sí, sí, sí. Dios es el que se encarga de los resultados finales. Entonces, muchas veces ponemos la excusa de que yo no voy para allá porque ese pueblo es muy duro. ¿Cómo yo voy a predicar en este tiempo posmoderno donde la gente no está interesada en las cosas de Dios, donde todo el mundo está interesado en las cosas seculares? ¿Cómo yo voy a ir a predicar si ya de por sí la gente no está interesada? Y ahí viene un punto muy importante donde debemos aprender a ser fieles a lo que Dios nos pidió y permitirle a Dios que sea Él el que dé los resultados. Y es la parte interesante de la historia. Jonás tenía una mente basada en resultados diferentes a lo que Dios estaba pensando. Exacto. Y yo creo que nuestro corazón debe empezar a alinearse a cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea y espera de mí? Que sea fiel. Sí, es verdad. ¿Sabes por qué? Y con esto quisiera llegar a un punto que me gusta mucho y me confronta mucho, ¿no? Que está al final de la historia de Job. Estaba Job después viendo cómo esa ciudad al final se convirtió. Estaba Jonás. Job dije de nuevo. Sí. Estaba Jonás, disculpen, estaba Jonás. Allí viendo esta ciudad, ¿no? Y
Y cómo ellos al final se convirtieron y Dios no los destruyó. Yo imagino que él estaba esperando esa destrucción, ¿no? Pero no fue así. Y Jonás se enoja, ¿no? Se enoja y decía, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, ¿no? O sea, a Jonás le da rabia la gracia de Dios. Miren qué interesante. Y después dice la historia que a través de una planta, ¿no? Él estaba en el desierto y esa planta le empieza a dar sombra y esa planta después se destruye, ¿no? Y Jonás se enoja porque la planta se destruye, ¿no? Y ahí entran las palabras de Dios que a mí me llaman mucho la atención y compara, ¿no? Y dice, Jonás, ¿cómo te puede preocupar más una planta que... O sea, si a ti te preocupa la planta que te estaba dando sombra, ¿cómo yo no me voy a preocupar de toda esta gente? Y de querer salvarla, ¿cómo yo no voy a querer salvar a toda esta gente? Y sabes que aquí entra algo que yo he reflexionado mucho, que muchas veces a nosotros también nos importan más las cosas que a las personas, ¿no? A nosotros nos importan más las cosas que incluso nos ayudan a nosotros, que mantienen nuestra comodidad, nuestro estatus, nuestra religiosidad, pero no nos importan realmente las personas. No tenemos el corazón de Dios que siente y que quiere salvar a las personas. Cada vez que ponemos las cosas, las formas, las estructuras, las instituciones, antes que las personas, estamos obrando igual que Job. Estamos preocupados más, igual que Jonás, estamos preocupados más de una planta que de toda una ciudad, de las personas, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Porque la planta representa nuestra seguridad. Y en el momento que nuestra seguridad es amenazada, comenzamos a cuestionar a Dios. Y comenzamos a cuestionar a toda aquella persona que amenaza contra nuestra seguridad. Wow. Contra lo que estamos acostumbrados de manera, pudiéramos decir, tradicional. Lo que nos da sombra. Lo que nos da seguridad de que, ok, yo pertenezco a este lugar o esto es lo que me da confianza de que estoy estable. Y a veces Dios remueve nuestra seguridad para que empecemos a mirar más allá de nuestra sombra. Remueve todo aquello que nos da cierta certeza de que pertenezco a esta comunidad o a esta religión. Y Dios a veces remueve eso para que empecemos a mirar más allá. Y empecemos a ver por encima de nuestras expectativas y comencemos a ver la gente que Dios quiere salvar, que están fuera de la sombra a la cual nosotros no hemos acostumbrado. Y es tan pequeña esa sombra, ¿no? Pequeña. Imagínate, o sea, yo creo que esa planta cubría un territorio tan pequeño de Job, pero cuando tú te sales de esa sombra, te sales de ese espacio de comodidad, te das cuenta que hay millones. O sea, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, si tú sales un poquito de las cuatro paredes de la religiosidad, de esa sombra, te vas a dar cuenta que hay un campo tremendo que necesita ser alcanzado por la gracia de Dios. Fíjate, es Dios quien le da la sombra al profeta. Claro. Y es Dios quien se la quita. Wow. Porque el Eterno tiene un propósito claro con Jonás. Y es no solamente salvar a Nínive, sino salvarlo a él. Dios está interesado en la salvación del profeta. Porque mientras Jonás estaba pensando que su seguridad de salvación era por ser judío, Jehová le estaba cambiando la cosmovisión y le estaba diciendo al profeta, no es porque eres judío, es porque yo soy tu Dios. Fui yo quien te di esa matita y soy yo quien la quito. ¿Cómo no me voy a preocupar por esta gente que está pereciendo sin mí? Wow. Entonces, ese Dios de salvación también nos lleva a ver su gracia más allá de nuestra cosmovisión limitada de quién es Dios y cómo Él nos salva. Así es. Entonces, tal vez hay alguien que hoy está toda su vida, nació en la iglesia, se crió en la iglesia y tiene una experiencia religiosa. Y lo más probable, Dios está usando la misión para salvarte a ti. La misión para que tú puedas entender el Dios de gracia que ha venido a salvar. Mira, yo antes pensaba que Dios me había llamado a predicar y a ser pastor porque Él me quería llevar a salvar a otra gente.
Y qué necio fui al no ver que era el llamado de Dios para salvar a otros, la excusa perfecta para Dios salvarme a mí. Wow. Para Dios salvarme a mí. Yo creo que al final el mejor mensaje que Dios te puede dar no está en un sermón, que tú vengas cada sábado y escuches un sermón. Ni el mejor predicador del mundo, ni la teología más rica y profunda es suficiente a realmente estar involucrado en la misión y que Dios te hable mientras tú estás cumpliendo la misión. O sea, eso es el mayor mensaje, la mejor forma de comunicarse de Dios. Mientras tú caminas, mientras vas a buscar a los perdidos, Dios te va a salvar a ti. Mientras tú salvas, Dios te salva. Mira este texto, muy interesante, en el libro de Jonás, el capítulo 2, versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Wow. Muchacho. Mira, ¿dónde está el profeta? Dentro del pez. Rodeado. Y lo único que puede hacer el profeta en ese momento es clamar a Dios. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te prometí que iba a servirte. Prometí que iba a dedicarme para ti. Voy a pagar lo que prometí. Voy a cumplir lo que prometí. Pero la frase final es la que me estremece. La salvación es de Jehová. Cuando yo escucho el concepto de que recibiremos estrellas en nuestra corona, yo me pongo a pensar, ¿será que esa cita de Elena nos ha convertido un poco arrogantes y centrados en el trofeo de lo que yo puedo alcanzar por mis estrellas? Y me ha hecho pensar de que ahora yo debo cumplir la misión para vanagloriarme por lo que yo puedo lograr como ministro o como una medalla, laico. ¿no? Una medalla, mi trofeo, mi lo que yo gané. Lo que yo gané, mis estrellas. Wow. Y no hemos entendido que antes de que esas estrellas sean mías, son de Cristo. Las estrellas de cada alma salvada primero están en la corona del Eterno. Amén. Esa es la corona de Cristo, brother. Entonces, al final, cuando yo miro la salvación, puedo simplemente estar en su presencia y decir, Señor, es tu gloria. Es a ti que pertenece. Si se salvaron 10, si se salvaron 1000, si se salvaron millones, es porque tu gloria y es por tu gracia. Entonces, con esa mentalidad en el corazón, yo puedo servir y cumplir la misión humildemente. Wow. Que no hay nada, Tremendo. no hay nada en este mundo, brother. No hay nada en este mundo que yo pueda hacer que me haga ganarme el cielo. Todo es obra y gracia de Dios. Cuando Martín Lutero escribió esa frase, ya que estamos en estas fechas de octubre, donde recordamos esta reforma protestante, ¿no? Que dice, cuando me miré a mí, vi imposible salvarme, ¿no? Pero vi a Jesús, dice, y vi imposible perderme. Yo creo que eso es. O sea, la gloria y la honra siempre son para Él. Es por eso que no hay excusas, queridos. No hay excusas para perderte, para no ir y avanzar y tomar la dirección que Dios te está pidiendo que tomes. Tú sabes dónde es. Tú sabes cuál es el siguiente paso. Tú sabes cuál es ese momento incómodo que tienes que pasar ahora para encontrar salvación a la vuelta de la esquina. Queridos, vale la pena. Por eso toma ese paso, no pongas excusas a lo que Dios quiere hacer en ti. Porque yo el otro día escuchaba, ¿cuál es la palabra más triste? Decía una reflexión, ¿no? ¿Cuál es la palabra más triste? Muerte, decía. Puede ser muerte, puede ser traición. Pero él decía, no. Decía esta persona, la palabra más triste es el hubiera, decía. Y ¿sabes qué? Y cuando yo escuché eso, es verdad. Yo dije, hubiera hecho esto, hubiera ido en la dirección de Dios. Y querido, no tienes por qué vivir hubieras en tu vida. Porque Dios te está llamando hoy y no necesitas poner ninguna excusa. Levántate y obedece a su voz y no te quedes en el hubiera. Wow, poderoso. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, dice, aquí estoy,
envíame Envíame a a mí. mí. Envíame a mí. ¿Te parece si oramos, Vamos a Jafet? orar, Vamos a orar para que Dios nos dirija. ¿Te parece si nos guías ahí en oración? Gracias, Señor, porque nos llamas por gracia. Y a veces comenzamos a poner excusas, Señor, a tu llamado. Hoy nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón por todas las veces que hemos ignorado tu voz, hemos puesto excusas a tu llamado y hemos intentado hacer nuestra voluntad. Hoy nos arrepentimos y pedimos perdón. Padre, y te rogamos que como pueblo nos ayudes una vez más a enfocarnos en ti, para que la misión sea cumplida con obediencia y fidelidad por el llamado que nos has hecho. Y ya sea que miles se bauticen o que un alma se bautice por nuestro esfuerzo obediente, a ti te daremos toda la gloria. Amén. Te ruego, Señor, por los que han de creer en ti. Padre, que pueda encontrar un siervo, una sierva, un hijo, una hija fiel, que comparte el mensaje, Señor, confiando, Señor, de que tuya es la salvación y nosotros somos tus mensajeros para este tiempo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar con esta guía de estudio de la Biblia. Chao, chao.